Culto para el día de hoy, basado en la prédica cuyo título es Los planes de Dios son perfectos. Uy, qué bonito, perfectos. Todo, Él lo hace perfecto. Ya habíamos visto un número uno y la mitad del dos, ¿cierto? Y vamos a recordar el uno, el plan general de Dios para nosotros. Ese plan general tiene que ver con la humanidad, con todos los seres humanos. Y Él quiere que su iglesia, es decir, tú y yo, ahí dice, Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Y para eso nos va a usar a nosotros, para que nosotros llevemos a la humanidad a que conozcan la verdad, el Evangelio, a Cristo. Entonces uno llega y les presenta, mire, quiero presentarle a una persona que usted tal vez no conozca, pero que va a ser lo mejor que a usted le puede pasar en su vida a través de esa persona. Ay, sí, presénteme. Y le presenta a usted a Jesucristo. Y cuenta su testimonio. Yo era así, conocí de Jesús y ahora soy así. No se ponga tan espiritual a hablar de los versículos y de todo eso. Si no los conoce bien, no. Y deje que el Espíritu de ahí en adelante coge su testimonio y él solito se encarga de conversar. Pero usted deje de usar y arranque nada más. Dios quiere que tú arranques a contarle a la gente para que se salven, a conocer la verdad. Y dice, porque no hay más que un Dios, no hay más dioses, uno solito. Y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. No hay más mediadores. No le ponga más intercesores. No le ponga santos ni estampitas, ni la Virgen María, ya es la mamá de Jesús, pero no es intercesor, no es mediador. El único mediador, ahí dice, es entre Dios y los hombres, es Cristo Jesús. Porque Él fue el que se entregó hasta la muerte, nadie más. Ahí dice, Él se entregó hasta la muerte como rescate. Fue el que dio su vida de una manera muy cruel y despiadada, lo trataron. Ningún otro santo ni nada de eso lo ha hecho Él. Y además fue el único que no cometió pecado. Habían esas condiciones, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pues morir, puede morir en una cruz y así bien horrible, ¿sí? Y el que nunca haya cometido pecado en su vida, ese pedacito, ¿qué? ¿Cierto que hay cifritos? Ah, bueno, pues esos requisitos son que lo haya hecho como hombre y que nunca haya cometido pecado. Eso dice 2 Corintios 5:21, ¿no? Al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para podernos hacer a nosotros justicia de Dios, es decir, para podernos hacer hechos hijos de Él. Tocó que Él, de hombre, Cristo Jesús, muriera en la muerte y nunca hubiera pecado. Eso permite que haya un rescato para salvación de todos. Y eso solo lo pudo hacer Él, Cristo Jesús. Y eso es lo que uno tiene claro. Y ya a través de Él tiene la salvación. ¿Salvación de qué? De la muerte eterna. ¿Muerte eterna en dónde? El sitio se llama el infierno. Y cuando llegue Jesús, los sacan del infierno y los mandan para el lago de fuego. Uy, eso es peor. Eso es como que lo saquen a uno en medio de un incendio en un bosque y vayan y lo suelten en la boca de un volcán en erupción. Dice, uy, pues las dos cosas son horribles, pero prefería el incendio en el bosque o que es caer allá entre la lava y ese olor a azufre y pues eso es lo que va a pasar. Entonces hay un plan general de Dios, que toda la humanidad proceda al arrepentimiento. Y nosotros estamos, ese es el plan de Dios para su iglesia. A ver, mijitos, a ir a contarle al que más pueda de este plan general de Dios. Muy bien. Y vimos el plan particular y vimos la familia, ¿cierto? Y vimos el versículo allá que decía Josué, yo y mi casa, o sea, yo y mi familia serviremos al Señor, allá en Éxodo 24, versículo 15. Y ahí quedamos. Y yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, ¿cuál es el plan particular? El segundo, a nivel familiar, a nivel del hogar. Dios quiere que tú y tu casa, tu cónyuge y tus hijos
sirvamos al Señor. Servir no es en la iglesia, no es en un ministerio, en la alabanza, en jóvenes, en la prédica, siendo profesor, ujier. No, 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 no. Plan familiar es que a través de la familia somos útiles para la obra del Señor, con nuestros trabajos, con lo que hacemos, pero que la familia lo tenga como concepto de hogar. Mire, vamos a ver aquí un caso. Ustedes habían mencionado, Jonathan, me acuerdo que esa vez mencionó el caso de Marta y María y ¿quién? Y Lázaro, Lázaro. que ellos tres servían al Señor como familia. Y es correcto. Ahora vamos a ver uno que es él, la esposa y sus dos hijos. Y vamos a contar la historia de este más o menos así ordenadito. Ponga la atención. Vamos a empezar a leer ahí en Lucas 23-26. Y vamos a hablar en Lucas 23, está hablando cuando Jesús iba camino al Calvario. ¿Se acuerdan que iba llevando el travesaño en su espalda y él se había caído 3 veces con ese madero en su espalda? Y entonces resulta que para poderlo ayudar a llevar al madero pasó esto. Mire, versículo 26. Cuando ellos llevaban a Jesús ahí en el camino que acabamos de decir, sucedió que un hombre llamado Simón, ¿cómo llamaba el hombre? Simón. ¿De dónde era? Que era de Cirene. Sí, Cirene era Sirene. una ciudad del norte de África. Venía del campo. Ah, quería decir que él trabajaba en la ciudad de Cirene, al norte de África, en el campo. Ya. Entonces los soldados, como era el negrito Simón, era bien acuerpado y alto, los soldados lo agarraron y pusieron la cruz sobre el madero para que ya no lo siguiera llevando ¿quién? Jesús. Y lo obligaron, no es que él quisiera, a cargarla detrás de Jesús. Dice que él venía de Cirene, venía del campo. Él venía a pasar la Pascua. Él venía como todos los judíos a llegar al año, celebran la Pascua, la semana de Pascua, y dijo, pues yo voy con mi familia a celebrar la semana de Pascua y a hacer la ofrenda de la semana de Pascua, los sacrificios en esa semana allá con mi familia. Y se quedó mirando allá quién era el que llevaba esa cruz. Y como era tan alto, los soldados lo cogieron y lo obligaron. Yo me imagino que él dijo, espere, 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 hermano, yo vengo del norte del África, yo no tengo nada que ver con ese señor, con Jesús, ni nada, no me cojan preso, hermano. Yo solo vengo aquí a pasar la semana de Pascua como todo buen judío cada año. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me coge a mí, a mi esposa y a mis hijos? No, no, lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Entonces él se fue con el madero y Jesús iba adelante. Y él iba viendo cómo Jesús, todo lo que le pasaba, cómo lo humillaban, cómo lo trataban de feo, cómo le mandaban tomates, lo insultaban, que si usted es el Hijo de Dios, que se salve, que mire a ver. Todo eso se lo pateó Simón y su esposa y sus hijos se quedaron ahí pues viendo que él iba detrás cargando el pan. Él no se conocía con Jesús, pero se fue ahí al lado, ahí detrásito de Jesús. Mire cómo lo dice Marcos. Marcos en capítulo 15, ya leímos a Lucas, ahora Marcos, que es Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, este Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, es Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Y él dice esto mismo, un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero es que él era de Sirene, él venía de vacaciones, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Y aquí está la clave. Dice, este negrito, Simón, ¿cierto? Era el padre de Alejandro y de Rufo. Pregunta, iglesia, ¿cómo se llamaban los hijos del negrito de Sirene? Alejandro y Ruf. Alejandro y Rufo, ¿cierto? Y tenían una mamá, es decir, la esposa de quién? De Simón, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo Marcos?
Juan Marcos es el único de todos los evangelistas, los que escribieron los evangelios, que cita esto. Es el único que dice que este señor Simón era el padre de Alejandro y Rufo. Él conocía, quiere decir que si él sabía los nombres Alejandro y Rufo, era porque los conocía o no. El único que los menciona. Los conocía, ¿cierto? Y fíjense, si es cierto, los conoció. ¿Cuándo? Ponga la atención. Entonces pasó esto. ¿Qué pasó? Que Simón conoció de Jesús, lo vio caminando y solo verlo caminando ahí al ladito de él y todo lo que lo humillaban y llevarlo el madero hasta la cruz y ver cómo lo crucificaron, impactó tanto la vida de Simón que él no volvió al campo, ni volvió a Cirene, ni volvió al norte de África. Conoció a Jesús personalmente de esta manera, cargándole el travesaño, pero eso cambió su vida, la de él, la de su esposa y la de sus dos hijos. Párele atención. Entonces dice Hechos de los Apóstoles 13:1. Ya había pasado, ya Jesús había resucitado y todo, pero resulta que el negrito se quedó. Mire, ¿cómo sabe uno? Pues porque en Hechos de los Apóstoles 13, versículo 1 dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria, allá estaban reunidos. ¿Quién estaba reunido? Dice, Bernabé, Simón o Simeón, y llamado el negro. Ah, ahora por eso es que uno sabe que era negrito. Pastor, ¿usted cómo sabía que era negrito? Pues porque a él le dicen, vean, llamado el negro. Y Lucio, que era amigo de este, de Sirene, y estaba Manaén, compañero de infancia del rey de Antipas, y Saulo. Estos estaban reunidos en ayuno y en oración. Estamos en Hechos de los Apóstoles, versículo 13. Juan Marcos, que era de Bernabé, aquí dicen que se encontraba Bernabé. ¿Qué era Juan Marcos? el sobrino, El sobrino, correcto. O sea que era de menor edad, ¿cierto? Ponga la atención, dice que estaban allá en Antioquía de Siria y estamos en el versículo 1. Pero usted pasa al siguiente, ahí pase al siguiente acetato, al versículo 4, de ahí mismo. Y dice que entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo en su primer viaje misionero, ¿cierto? Y descendieron hasta el puerto de Seleucea y después navegaron hacia la isla de Chipre. Empezaron su viaje misionero. Y el siguiente versículo, el 5 dice, allí, en la ciudad de la Salamina, fueron a las sinagogas judías, Bernabé y Saulo, y predicaban la palabra de Dios. Juan Marcos, que era quién, el sobrino de Bernabé, dice, fue con ellos como su asistente en todo este viaje. En esta primera parte del viaje, ¿quién fue? Juan Marcos, como su asistente. Quiere decir que Juan Marcos estaba con ellos desde Antioquía de Siria. Y allá estaba ¿quién? El negrito de Cirene llamado Simeón o Simón. Y tenía sus hijos que se llamaban Alejandro y Rufo. O sea que Alejandro y Rufo, ¿con quién jugaban? Que eran de su edad. Pues con Juan Marcos, que era el sobrino de Bernabé. Por eso él los conocía tanto. ¿Quién más lo conocía? Dice que estaba, si nos devolvemos, dice que estaban reunidos allí, mire, ahí en el 13:1, Bernabé, Simeón, Saulo, Lucio y Manaén. También estaba Saulo, o sea, Pablo. O sea que Pablo se conocía con Simeón, sí, y conocía a la esposa del negrito de Cirene, sí, de Simeón, y a sus dos hijos, Alejandro y Rufo, sí. ¿Los conocía quién? Pablo, ¿sí o no? Y los hijos del Alejandro y Rufo se criaron con quién? Con Juan Marcos. Entonces, por eso ahí Marcos los citó en el 15:21. ¿Listo? Ahora ponga la atención en la familia. Romanos 16:13 dice lo siguiente. Aquí pasó mucho tiempo. Recuerden que Pablo escribe desde Corinto en la segunda vez que los visita, en su segunda carta. Bueno, que realmente era la tercera.
le escribe allá la carta a los romanos y dice en Romanos 16, versículo 13, saludos a Rufo. ¿Quién era Rufo? Buenas. Dice, saluden a Rufo. El ¿Quién era hijo del Rufo? negro. Hermano de Alejandro. Amigos parceros de quién? De Juan Marcos. ¿Hijos de quién era Alejandro y Rufo? De del Simeón. negrito De Simeón, ¿cierto? El negrito que le cargó el palo a Jesús. Y dice aquí Saulo que no caminó con Jesús, pero dice, saluden a Rufo, a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo. O sea que Rufo, el hermano de Alejandro, el Señor eligió para hacer lo suyo, significa que se entregó de lleno al ministerio de qué? De la obra de Dios. Mire, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo. Y también a su querida madre. ¿Quién era la madre de Rufo y de Alejandro? ¿La esposa de quién? De Simeón. De Simeón. Y dice, quien ha sido como una madre para mí, dice Saulo. O sea, eran entrañables, se distinguían, se amaban. Claro, aquí lo concluyes. Entonces, ¿qué familia es ejemplo aquí? Porque estamos en el plan de Dios, plan particular, y estamos dando un ejemplo de una familia. ¿La familia de quién? del negrito de Sirena. Del negrito de Sirene que le cambió la vida con el solo hecho de haber cargado el travesaño de madera de Jesús y verlo visto. Y ver a ese hombre le cambió la vida. No volvió a Sirene, aquí está claro. Y se quedó con su esposa y sus dos hijos. Y su esposa era como una madre para Pablo, vean. Es un increíble todo lo que cambia en la vida de una familia. Bueno, esto es impresionante. Sigamos, porque si no, no termino esto. O lo dejamos para la parte 3. No, mentira. Tercero, quedó claro el plan familiar. Otro ejemplo, ¿no? Plan personal. Pues él tiene que ver con el tuyo ya, como persona, individual, mejor dicho. Y Dios quiere que tú como individuo, dice allá en Colosenses 3, versículo 17, dices tú como individuo, como persona nada más, que todo lo que hagas o todo lo que digas, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Qué quieres tú, Él como persona, como plan para ti? Que todos los días tú seas agradecido. Que todo lo que vas a decir durante el día o vas a hacer durante el día en tu trabajo, en tu casa, en el Transmilenio, en la calle, lo que hagan o lo que digan, háganlo como si fuera para el Señor Jesús. Por eso es que usted no tiene contiendas, ni chismes, ni envidia, ni celos, porque usted no dice, ay, tengo envidias. En el nombre de Jesús soy codicioso, soy envidioso, soy peleón. Doy gracias a Dios por eso. Eso no lo hace, ¿sí o no? Ah, bueno. Entonces aquí uno, primera cosa, sea agradecido y todo lo que haga diga en el nombre de Jesús. Siguiente, verso 23. Todo lo que haga, hágalo de buena gana. Ah, es que porque me toca, me obliga. No, no. Lo que sea que le pongan a hacer, hágalo de buena gana, como si usted estuviera haciéndolo para quién, para el Señor y no para el que lo mandó. Ah, es que no le piden a uno ni el favor, ni le dan las gracias y a mí no me tratan así, es que me humillan, me alzaron la voz. No, todo lo que hagan, hágalo de buena gana, hermano. Ese es el plan de Dios para tu vida. El personal en lo que estés haciendo, él no está diciendo que deje de trabajar y se dedique a ser pastor, no. Mire, miren lo que dice Filipenses 1. Se me olvidó escribir la cita, pero es Filipenses 1. Mire, dentro del plan personal de Dios, versículo 9, le dice en ese plan a ti, dice, le pido a Dios que el amor tuyo, desborde cada vez más. ¿Qué quiere? Que tu amor desborde y que sigan creciendo. Y quiere que tú personalmente crezcas en el conocimiento de Jesús y en el entendimiento de los planes que Él tiene para ti. Además,
Quiere que entiendan lo que realmente importa, qué es lo que realmente le importa a Dios para mi vida personal. Pues que yo lleve una vida pura e intachable. Ahí dice, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta que el día que Jesús va a volver. Y por último, en ese plan, que estemos siempre llenos del fruto, el fruto del Espíritu Santo, que es el regalo de la salvación. Ese es el plan personal de Dios. El amor, crecer, llevar una vida pura, e intachable, llenos del Espíritu Santo, haciendo las cosas por amor, lo que digamos o lo que hagamos. ¿Qué tal? Plan de Dios general para la humanidad, plan de Dios para mi familia y plan de Dios para mí como individuo. Te damos gracias, Dios. Señor, qué culto, los planes de Dios, tal cual dice, son perfectos. Te damos gracias, Dios.